médico muy importante: ansiedad, angustia y crisis de pánico. Lo voy a dar desde el punto de vista médico, físico, digamos. Y lógico, también tiene su trasfondo espiritual. Pero hay tantas personas que sufren esto, ahorita lo van a ver. Haré una oración. Baruch atah Adonai Yahweh Sebaot, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, porque la ciencia viene de ti. Toda Gabayasho, nuestro Mesías, Omen, Beomen. Por favor, amados Aguina Gayot, siéntense. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roé de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, todo el material es gratuito. Se puede copiar, bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque los tiempos son cortos y son malos. Vamos a ver este tema que es científico. Bendito eres, Abacados. Bendito es el nombre de Yahweh. Voy a hablar sobre la ansiedad, la angustia y la crisis de pánico. Miren, no todo en la medicina hay que satanizarlo. Hay hermanos y hermanas que padecen ansiedad, angustia o crisis de pánico inclusive, y no tiene nada que ver con lo demoníaco. He hablado varios temas ya sobre ansiedad, repito, angustia y crisis de pánico, y lo he hablado desde el punto de vista espiritual. Pero el día de hoy el enfoque que yo le quiero dar es netamente físico. Hoy trataré de explicar cómo se da la ansiedad, la angustia, inclusive la crisis de pánico, desde el punto de vista médico, físico, no demoníaco. Nuestro organismo, amados Sahim, medio de cantidad de sustancias químicas. Esas sustancias químicas reciben el nombre de neurotransmisores. Cuando se elevan o disminuyen estas sustancias químicas o mediadores o neurotransmisores, hay trastornos en el organismo. Para tratarlo médicamente y sobre todo naturalmente, si se puede, al menos yo tengo que iniciar con una explicación que vas a oír ahora mismo, porque si no, voy a iniciar con algo que es primordial, porque yo sé que hay muchos médicos que están esto y también están conectadas, muchas ajayot que son enfermeras, pero tenemos muchos ya nuevos médicos, y eso a mí me da mucho gusto. Y bienvenida a la familia de los mesiánicos en Yahshua Mashiach. El GABA, así, gato, B grande A, GABA, ¿qué es? Bueno, este está producido por el ácido glutámico o el glutamato, pero en sí, ¿qué es? GABA es el ácido gamma aminobutírico. Esto es ciencia. Les pido a todos que se lo aprendan de memoria porque es ciencia. Pero tengo que empezar con una base, con un cimiento, porque si no, entonces no se entiende nada. Entonces, este ácido gamma aminobutírico interviene de una manera tremenda en el sistema nervioso central. Este GABA interviene por ejemplo, en la transmisión sináptica inhibitoria rápida de todo el sistema nervioso central. Explico. Esta es una neurona y esta es otra neurona. ¿Qué son las neuronas? Tenemos 100,000 millones de neuronas en el cerebro. Neuronas no, para pasar información de una neurona a otra, no están juntas, sino que todo es, así como expliqué algún día en Shavuot, el año pasado, sobre el corazón, no sé si recuerdan, todo es, por así decirlo, ¿no? Esta neurona, y entre ellas hay un espacio, y en la sinapsis es donde actúa
los mediadores o los neurotransmisores. En este caso, el GABA. Voy a hablar de la ansiedad, pero no desde el físico, sino netamente físico. Entonces, en el mundo, y por amor a Yahshua en primer lugar y amor a las almas, se necesitan medicamentos que alivian. Estoy hablando de ansiedad donde el paciente no tiene ningún reposo, por así decirlo. Una cosa es que tengamos un conflicto y estemos nerviosos, y otra cosa es que ansiosa. Ahora, estos medicamentos de los cuales voy a hablar para aliviar la ansiedad ante el conflicto. Esto de los medicamentos, permitiendo que la persona pueda enfrentar un conflicto. Es decir, la persona está tranquila en su casa y llega y le dicen, murió tu papá. Pues cualquiera nos quedamos en ir hasta una crisis de pánico, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ante un conflicto, y eso se llama neurosis y no necesita ser demoníaco, tenemos que aliviar esto. Y tú tienes que estar sano, todos tenemos que estar sanos. Entonces voy a explicar varias cosas, van a ver qué interesante. En la ansiedad se presentan los síntomas somáticos. ¿Qué son los síntomas somáticos? Lo que se siente realmente en el cuerpo, lo que pasa en el cuerpo. Por ejemplo, un paciente ansioso va a tener mucha sudoración, como si fueran bochornos. Va a tener temblor, a veces fino de manos o a veces ya más fuerte. Puede tener taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Puede tener aumento de su presión arterial. Puede tener un colon irritable. Puede tener artritis nerviosa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son cantidad de enfermedades que se considera una enfermedad. Y estoy hablando, vuelvo a repetir, no demoníaca. Es muy importante que en caso necesario, pero que no produzca, uno, potencial adictivo, y dos, que no produzca adicción. Porque si una persona, por ejemplo, maneja máquina en construcción, chofer de autobús de pasajeros o de los pilotos de las líneas de aviones, generalmente son sometidos a muchas pruebas. Ellos no pueden tener ansiedad, imagínense. Entonces, pero sí alguien que pueda manejar una maquinaria o el simple hecho de un chofer. No me refiero a un chofer de taxi, eso no. Simplemente alguien que tenga un carro y que es dueño de su coche y que es un ingeniero o cualquier otra profesión y que se tiene que trasladar de un lado a otro, no puede estar sedado, es peligroso, pone en peligro la vida de los demás y pone en peligro su propia vida. Entonces, en la ansiedad tenemos que escoger un tratamiento que no produzca adicción y que no produzca sedación. Ahora, estos medicamentos tienen que actuar en la formación reticular del cerebro y en los ganglios del cerebro y más bien del cerebro, y tienen que actuar en la amígdala. No me estoy refiriendo a las amígdalas, a las anginas que tenemos en la garganta. No, lo estoy dando este tema explicando cómo se explicaría en una universidad donde se están formando médicos llamados Sahim. Esto quiere decir que tratar la ansiedad crónica es cuestión de mucho cuidado. Aquí en México utilizamos una frase que dice, nosotros decimos, no es enchílame otra, es decir, como si fueran enchiladas o cualquier cosa, no, es algo muy delicado. Entonces, el hecho de tratar pacientes con ansiedad no es cuestión de mucho cuidado. Ahora, ¿por qué es cuestión de mucho cuidado? Porque hay medicamentos que pueden producir, vuelvo a repetir, sedación, adicción y algo muy importante, amnesia anterógrata. ¿Qué
¿Qué es eso de la amnesia anterógrada? Quiere decir que el paciente empieza a no recordar cosas de hoy o de ayer, pero sí tiene la retrógrada, la memoria retrógrada la tiene muy bien. Un medicamento me va a curar, por así decirlo. El que cura es Yeshua Mashiach, nuestro Elohim. Pero va a sanar a una persona de la ansiedad. Bueno, pero sí, le controla la ansiedad y la memoria no se verá afectada, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que no se dicen de todos los medicamentos que están a disposición de las personas. Bueno, hay medicamentos controlados, hay medicamentos que son controlados y actúan muy bien. Ahorita voy a hablar de todos ellos. Y es muy diferente tratar a un niño, a un joven, a un maduro y a un anciano, a un viejo. Es muy diferente el tratamiento. Algunos medicamentos, pongan mucha atención, todos, algunos medicamentos pueden taquifilaxia, que quiere decir tolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente empieza a tomar una dosis. El médico escribe una dosis de X medicamento. Ahorita vamos a ver cuál es. A cierto tiempo tiene tolerancia, es decir, ya no hace esa dosis. Necesita aumentar. Y el médico dice, bueno, sí, vamos a aumentar tanto nada más, un poquito más. Y entonces llegará años y el paciente vuelve a presentar taquifilaxia, es decir, presenta tolerancia. Doctor, ya no me está haciendo esta dosis, necesito más dosis. El problema es y no todos los medicamentos producen eso. El problema es que muchas veces los pacientes no acuden a su médico de confianza para decir, doctor, ya no me está haciendo, o médico, ya no me está haciendo esta medicina. O ¿qué dosis le agrego? No, sino que el propio paciente se aumenta las dosis, ya no le hace la tableta de 1 miligramo, entonces se toma 1,5 y a los 8 días se toma 2 miligramos y a los 15 días se toma 2 tabletas. No sé si me estoy dando a entender. Él mismo se está autorrecetando y está cayendo en un problema grave. De hecho, muchos artistas de la farándula, como decimos, de cine, de teatro, cantantes, etcétera, han muerto, pongan atención, por no consultar a su médico, y ellos mismos se han aumentado las dosis de estos medicamentos y ha degenerado o ha acabado en un paro cardíaco. Esto es real. Taquifilaxia, entonces, o la tolerancia, quiere decir que va necesitando más dosis, y a más dosis, entonces la memoria se va a dañar más. Eso es muy importante. Todos los medicamentos utilizados para la ansiedad están aumentando, las prescripciones están aumentando muchísimo. Ahora, solo quiere dejar estos medicamentos, viene un síndrome que se llama síndrome de abstinencia. Así que el alcohólico deja de tomar y le viene un delirium que acabar en el hospital porque está viendo ratas gigantes, gatos gigantes. Esto todo es real. Yo atiendo mucha gente así. Entonces, el problema es que el síndrome de abstinencia no nada más es ver visibles, sino en el caso de ciertos medicamentos usados para la ansiedad, la abstinencia se va a caracterizar por temblores, mareo. A veces los pacientes se han caído por quitar la medicina de golpe. Nunca se debe quitar una medicina controlada de golpe, jamás. Se les puede alterar el gusto y el olfato, convulsiones, como si fuera una epilepsia, ataques, como le llama la gente, y puede haber una despersonalización.
Esto es grave porque quiere decir que el paciente no sabe quién es, en pocas palabras, por receta, y que el paciente mismo aumentó mucho las dosis en preguntar a su médico y después él quiere bajar la dosis o quitarlo, y nunca estos medicamentos se quitan de repente. Ahorita voy a explicar varias cosas. Vamos empezando. Estos medicamentos controlados por receta se deben de suspender lentamente con supervisión de un profesional, es decir, de un médico. Estoy refiriendo, a medicamentos controlados, no a los que no son controlados. Hay un grupo grande de estos medicamentos y las reacciones secundarias son muchas y a veces muy importantes. Ahora, en la psiquiatría, en la psicología, pero voy a explicar exactamente de la psiquiatría porque explico algo. El psicólogo no puede recetar medicamentos de estos, el psicólogo o la psicóloga. El psiquiatra sí tiene la facultad, como nosotros, como médicos, cirujanos, de poder prescribir estos medicamentos. Entonces, un psicólogo generalmente acude a un médico para decir: doctor, yo hace mucho tiempo me buscaba un esposo es pediatra, y llegaban los dos y me decían: el pediatra no quería dar este tipo de recetas porque tienen cierta limitación también, pero me decían: doctor, queremos, mire, este paciente tiene esto, esto y esto y esto y esto. Y entonces yo le voy a dar, si usted tan amable nos puede dar la receta médica. Entonces todo se hacía con claridad, que el paciente le fuera bien. Entonces los psicólogos no están dados a dar una receta médica así nada más, título de médicos cirujanos, o en los psiquiatras. Bueno, todo esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y decía yo que este grupo de medicamentos provocan muchas reacciones secundarias. Y ahorita voy a hablar algo de eso. Ahora, vamos a recordar un poquito lo del GABA, ácido amino GABA butírico. Entonces, el GABA da ansiedad, pero en la disminución del GABA, si da la ansiedad, y no tiene nada que ver con demonios. Y es un problema netamente físico. Bueno, se necesita, número uno, un medicamento en la actividad del GABA. Un medicamento que facilita el GABA al receptor GABAérgico, así le llamamos en medicina. Produzca GABA, porque el paciente no. Y entonces la adrenalina le sirve excesivas en la sangre y no hay control de la adrenalina, y por eso el paciente está ansioso y no tiene nada que ver con demonios. Entonces todas estas almas necesitan atención. Sajín, Agayot, hermanos, hermanas, amigos, amigas que estás viendo este video o escuchando esta grabación. Entonces, por amor de Dios, como decíamos antes, por amor a Elohim, hay que atender estas almas. Estas almas sufren mucho porque tienen un desorden físico, y repito, discúlpeme que sea tan repetitivo, con demonios. Entonces, es esta: contrarrestar la ansiedad, las obsesiones compulsivas, las fobias, las hipocondrias o hipocondrías, ¿verdad? Porque no se ha puesto de acuerdo la Real Academia de la Lengua Española. Las reacciones emocionales exageradas, o sea, hay personas que reaccionan exageradamente. Ahora, una hermana, un ajo, una ajot, que ya rompió maldición, se guarda en santidad, guarda sus ojos. Este hermano o esta hermana tiene un problema físico. Bueno, podemos orar por él, claro, y si es con un milagro. Y
Y si al Eterno no le place sanarlo con un milagro y quiere la sanidad por medio de la masa de higos, como en el caso del profeta Ezequías, en este caso la masa de higos, sería darle un medicamento a este hermano o a esta hermana para que produzca GABA, o bien que el GABA que tiene se fijen a los receptores. Bueno, porque no podemos dejar a las almas así. Hay veces que hay dificultad de control personal, o sea, la persona tiene una fobia a estar entre el público, a estar entre los hermanos, y no tiene demonios. Y llega este paciente a hacer somatizaciones. ¿Qué quiere decir? Que va a sentir en su cuerpo lo que ya dije, su presión arterial. O sea, el problema es importante porque va a tener muchos síntomas. No es demoníaco tampoco, es netamente físico. Todas las enfermedades ya sabemos que son por el pecado de Adán y Eva. Un paciente así no lo podemos dejar porque va a sufrir. Y es como cualquier paciente, tiene una úlcera péptica, una úlcera gástrica, pues hay que ayudarlo, no vamos a dejar a que se le reviente y se desangre. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Ahora, el GABA es, decía yo, que inhibe, o sea, calma al sistema nervioso central y propicia relajación. Es decir, que este paciente que no tenga esa ansiedad que está acabando con su tranquilidad, con sus nervios, como decimos. Entonces, repito, 1, no es demoníaco. Hay que comprender estas almas. 3, netamente. 4, sufren mucho. Entre tantas cosas que presentan, insomnio. Ya expliqué sobre el insomnio y tal, pero aquí no estoy hablando de que sea un problema espiritual, insomnio, porque le falta GABA. Es más complicado esto. Échale ganas. No eres un neurótico, estás loco, y ya, piensa en otra cosa. Y hablando de esta forma, entonces no debe de ser así. Ahora, el GABA hace que el sistema nervioso se mantenga en niveles en cada momento del día. Y a esto quiero llegar. Hay medicamentos que acaban 6 horas y después de 6 horas pero el día tiene 24 horas. Entonces, ¿qué va a hacer las siguientes horas? Se la va a pasar todo el tiempo con esa ansiedad, con temblores, con taquicardia, subidas de presión arterial. Entonces, es a lo que quiero llegar. Por eso el tema es ansiedad, angustia y tratamiento. Ahora, porque si un medicamento dura 6 horas, no va a vivir el paciente. Entonces va a tener que tomar más dosis, una tableta de X o Z cada 8 horas, o una tableta de horas. Entonces, es que todas las 24 horas esté cubierto ese paciente con niveles de GABA. Esto es muy importante. Ahora, si hay GABA, hay un buen sueño. Si hay GABA, hay relajación. Si hay GABA, va a haber una percepción diferente de la vida. Y no tiene nada que ver con lo que estoy explicando en el radio sobre el ego. No tiene nada que ver ahorita nada de eso. Entonces, la percepción me refiero específicamente al dolor. El paciente que tiene bajo el GABA, cualquier cosa que le duela le va a doler al triple de lo que le duele a otra persona. Explico. Muchas veces hemos calificado de una manera errada que una persona sea chillón. No sé si me di a entender en otros países. Que si una persona se quema o se fractura o nada más se tuerce y pegue de gritos. Bueno,
Ahí hay que diferenciar si es un neurótico real o realmente tiene bajo el GABA. Miles de pacientes durante muchos años, gracias al Eterno bendito es el abacados, que el GABA está bajo y entonces esas personas son más dolor que otras. Cuando sube el GABA, el dolor se vuelve mínimo. Ahora, una persona, atención, cuando una persona tiene el GABA disminuye. Es una persona que tenga artritis, ya tiene su artritis, independientemente del origen. En este caso vamos a ver que sea espiritual. Mucho dolor, dolor de rodillas y demás. El GABA va a disminuir, va a tener más dolor. Y entonces lo que hace en medicina es aumentar más los analgésicos. Los analgésicos ya no le van a hacer porque sigue bajo el GABA. Entonces nosotros tenemos, bueno, al menos yo lo hago, doy GABA y entonces se reduce el analgésico. No sé si me di a entender claramente, ¿sí? Una persona que tiene bajo el GABA, su percepción del dolor va a estar muy fuerte. Si sube el GABA, entonces la percepción del dolor va a ser normal o mínima incluso. Entonces el dolor crónico, recuerden eso, el GABA. Esto es como lo de ayer cuando hablé del alter ego. Pregunté a los amados con mucho respeto, ¿quién ha oído hablar del alter ego? Y muchos pusieron, no, Roe, no hemos oído hablar de eso, por favor explique, etcétera, etcétera. Y esto es menos para ti porque no eres médico, esto solo estás sabiendo. Ahora, vale la redundancia, no hay suficiente GABA, entonces, ¿qué utilizo yo para que se produzca GABA? La valeriana. La valeriana produce GABA. Entonces, busquen la valeriana, pero no búsquenlo en farmacias serias. Hay muchos laboratorios que producen GABA, o sea, que la valeriana, y la valeriana hace que, si no se trata esto, insomnio, taquicardia, color, inquietud, etcétera, 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 etcétera. Colon irritable. El colon irritable generalmente es por la falta de GABA, y entonces el paciente fue a un médico, ya fue a otro, le dieron para los parásitos, le dieron esto otra vez para la infección y el paciente sigue igual de inflamado. Falta de GABA. Si nosotros aumentamos el colon irritable, se va para abajo. El eterno. Bueno, ahora, el GABA, en todo lo que yo ya dije antes, ya mencioné, el GABA está implicado en funciones normales. Coordinación. Una persona coordina las amas de casa en la cocina, picarse. El orden, porque lo que llega mucho al consultorio siempre es, doctor, no solamente se me olvidan las cosas, no, de repente no sé, no tengo, como que no coordino bien, falta de GABA, falta de GABA. Y la memoria, falta de GABA. Entonces, yo como médico tengo que poner mucha atención en esto. Ahora, inclusive cuando hay neuralgias, hay una neuralgia, por ejemplo, un dolor horrible que le dan a los pacientes, el trigémino es un nervio que se divide en tres, para la parte superior, media y inferior. O bien también cuando hay neuralgias del diabético, más complejo B, la valeriana, más el complejo B, esto, y no necesitamos ir a drogas, reacciones secundarias. De hecho, la valeriana no tiene ningún efecto secundario. Eso está bien comprobado. Científicos que han dedicado su vida a estudiar la valeriana. Ahora, hemos comprendido que para tener buena salud, y lo hemos ministrado aquí también, se necesita alimentación equilibrada,
tenemos que tomar suficiente agua, tenemos que descansar, cosa que a veces por mí, pero hay que descansar, tenemos que dormir y tenemos que, sobre todo, meditar. No me refiero a meditación de yoga y eso, no, eso es despertar demonios. Yahshua Mashiach, palabra del Eterno. Eso es muy importante y eso da salud. Está demostrado que las personas que guardan Torah, te lo puedo decir porque yo llevo mis estadísticas, pero que la llevan bien, lógico, que no son hipócritas ni mentirosos ni demás, tienen mejor salud. Y si se enferman, rápido el Eterno los alivia y los pone más fuertes. Entonces, todo esto de la buena alimentación, del ejercicio, agua, descansar, dormir bien y sobre todo meditar en Yahshua Mashiach va a dar una salud extraordinaria. El GABA va a hacer se controla. Son dos glándulas que tenemos arriba de los riñones. Entonces, si un paciente tiene GABA, se van a exprimir se va a disparar la adrenalina, y la adrenalina es lo que hace que haya taquicardias, más latido rápido del corazón, subida de la presión arterial. La adrenalina causa no relajación, o sea, no causa relajación. Entonces necesitamos tener una buena cantidad de GABA, porque si una cantidad de GABA, entonces la adrenalina estará normal y entonces va a haber. Ahora, en temas anteriores, la pasiflora y el lúpulo, y también actúan bastante bien. Por ejemplo, en gotas, la pasiflora, no pasa nada en niños y se puede utilizar. Y también para los adultos el lúpulo. El lúpulo, para que tú sepas, es lo que le ponen a la cerveza. En lugar de tomar cerveza, entonces cápsulas de lúpulo. Hay laboratorios serios que producen, que sacan la pasiflora en jarabe para los niños o gotitas, y inclusive por los expertos en todo esto, viene dosificado para un niño. Es decir, con los niños mucho cuidado, igual con los lúpulo no se les puede dar a los niños, solamente a los adultos. Entonces, sí se puede utilizar la pasiflora, pero si lo que queremos, no hay como la valeriana. Ahora, se llama lo que yo acabo de mencionar, se llama fitoterapia. Terapia por medio de plantas. Entonces, la valeriana es la más estudiada de todas. Cuando alguien va a tener un examen, alguna presentación en público, y hay la crisis de angustia de público, donde tiene taquicardia, la presión arterial, le tiembla el micrófono a más no poder, echa de valeriana de 500 miligramos antes del evento, y esa crisis de pánico escénico, así se llama, crisis de pánico escénico, se controla. No se trata de sufrir para los que tienen compromisos. Ya cuando uno tiene, gracias al Eterno, un público y con un micrófono, ya eso ya pasó, ya no pasa nada. Almas que siguen siendo nerviosas con esto. Entonces, no es bueno que estén así, y eso no es bueno. Ahora, se evita la acción del mismo GABA y para abajo. Qué bueno. El insomnio, el mismo GABA va a evitar es un neurotransmisor, y eso hace que se relajen las neuronas, que no estén tensas, por así decirlo. Estoy hablando con términos sencillos, amados Sahim. Ahora,
la psiquiatría se está utilizando los antidepresivos para la ansiedad. Muchos psiquiatras utilizan los antidepresivos para tratar la ansiedad. No los uso. No los uso. Porque hay muchos antidepresivos de prescripción que causan más reacciones secundarias y entonces lo ideal es no usarlos. Es mi punto de vista y tú lo puedes consultar hasta en internet. Puedes poner en Google antidepresivos, te va a llevar a los antidepresivos comunes que se usan y puedes ver la lista de reacciones secundarias. Ahora, el paciente no va a presentar todas las reacciones secundarias, pero si es un paciente que va a presentar 1, 2 o 3 o 4 o 5 o 10 reacciones secundarias, bueno, pues va a tener más problemas que la misma ansiedad, o sea, que la ansiedad misma, perdónenme. Entonces, quiero llegar a esto. Si tú estás tomando un medicamento, las benzodiazepinas, todo lo que es diazepam, etcétera, etcétera, todos los panes, por así decirlo, controlado y quisieras suspenderlo, nunca lo suspendas de golpe. Nunca lo suspendas de golpe. Yo vi un paciente que vino de Canadá porque le habían suspendido de repente los medicamentos. Interesante esto. Se le suspendieron los medicamentos porque decían que era un problema demoníaco. Y entonces el paciente a los 2 o 3 días empezó a convulsionar. Y las personas decían, son los demonios que tiene. Bueno, esa persona no guarda Torah, independientemente de si tenía o no, es una persona. Y hay que proteger a mí para intervenir en ello. No, le digo, no, es que esto estuvo mal. ¿Quién determinó que se le suspendiera todo esto? No, pues que fue fulano. O sea, no, eso está penado, no debe de ser. Entonces, de inmediatamente yo le empecé a administrar medicamentos para que el paciente ya se controlara. No es justo hacer eso con un ser humano, ni con nadie, pues. Si a los animalitos los cuidamos, cuanto más a las personas, que son criaturas del Eterno, creyendo en Yahshua Mashiach. Entonces, si tú estás tomando un medicamento de esos, porque me llegan muchos pacientes y me dicen, doctor, yo quisiera este medicamento que me dan en la Seguridad Social, o me lo dio un médico particular, o me lo dieron recetado en la farmacia por medio del médico de la farmacia, etcétera. No lo suspendas de golpe, no. Hay medicamentos benzodiazepínicos. A ver, quiero hacer una pregunta aquí, no puedo hacerlas ahí, tal vez por chat me puedan contestar, pero ¿quién ha oído de los medicamentos benzodiazepínicos? ¿Nadie? ¿De este bello grupo? Ok, hago de este bello grupo sobre el diazepam y eso es. Entonces, todos esos medicamentos yo no digo que sean malos, no, porque yo también los uso con mis pacientes, no. Pero la idea es esta, utilizar dosis adecuadas, pesar al paciente, etcétera, etcétera, porque la benzodiazepina, sea cual sea, lo que va a hacer es aumentar la producción de GABA. Y lo que hace un diazepam aumenta la producción de GABA y también se fija a los receptores. Entonces, por eso utilizamos a veces. Pero empezando con valeriana, hay muchos buenos resultados. La idea es hacerlo de golpe. Cuando hay eso, y quiero ser realmente transparente en esto, bueno, siempre soy transparente. Si hay un medicamento benzodiazepínico que tiene duración, que dura 6 horas, 8 horas, y el resto de las 24 horas queda desprotegido el paciente, si se quiere retirar hay que dar una benzodiazepina que tenga un efecto de 24 horas, y entonces se va reduciendo pero con el apoyo de tú dirás, pero es lo mismo, doctor Roe, es lo mismo. No va a ser lo mismo, porque este paciente con esa dosis se va a ir intoxicando más, va a tener taquifilaxia, tolerancia, va a ir aumentando más la dosis. Y con un medicamento que dure 24 horas no pasa eso. Es decir,
No va a ser una tolerancia, una taquifilaxia, como con medicamentos de corta duración. ¿Sí se entendió lo que dije? Y entonces podemos empezar a reducir este medicamento. Una tableta, ahora te vas a tomar 3/4. Te tomabas 3/4, ahora te vas a tomar media, de media a 1/4, de cuarto a nada. Se logra en semanas, mes, inclusive años. No se puede suspender así nada más. Tiene que ver mucho entonces la fuerza de voluntad de la persona, pero que el paciente esté bien tratado. Entonces suspendemos esos medicamentos. Un medicamento, vuelvo a repetir, que se tengan que dar cada 6, cada 8 horas. Mejor damos uno de 24 horas y entonces podemos, y después ya podremos suspender este poco a poco. Y vamos dando otro tipo de alternativas. Bueno, ahora porque si vuelvo a repetir, si se quita de golpe la espina, puede haber hasta crisis convulsivas. Los mismos laboratorios lo dicen en el PLM que conocemos, el Vademecum lo dice y tú lo puedes ver en internet, eso está todo público, no estoy diciendo ningún secreto médico. Dice, este medicamento si se suspende bruscamente puede causar despersonalización, confusión, inclusive convulsiones, o sea, ataques para los que el término de convulsiones. Ahora, el GABA favorece el comentario. Una persona nerviosa, sin que tenga demonios, o sea, tiene ansiedad, tiene crisis de pánico, tiene angustia, le va a bajar mucho el sistema inmunitario, se va a estar a rato de infecciones intestinales, de infecciones de vías, otro aquí y allá, no puede hacer nada porque todo se enferma, es porque tiene falta de GABA. Y muchas veces el médico lo que hace, ya se ve, siempre estoy dando una información muy importante, aumentar el GABA. Recuerden, la valeriana lo puede hacer. Ahora, se libere una hormona que es muy importante, la somatotrofina o pina, como dicen algunos. Esta es una hormona que es producida en la glándula pituitaria y es la hormona de crecimiento. Es que ver mucho. Entonces, la hormona de crecimiento va a hacer que haya un buen desarrollo muscular. Entonces, hay pacientes que son que voy a decir, tienen mucha ansiedad. No toman nada para la ansiedad. Y no estoy hablando de una ansiedad demoníaca. Entonces, tiene bajo el GABA, se va a enfermar seguido, va a gastar más en antibióticos, etcétera, etcétera. Aunque coma muy bien, son personas muy delgadas. Generalmente son muy delgados. Porque no tienen hormona de crecimiento, que es la hormona que hace el desarrollo muscular. Ahora, cuando disminuye el GABA, si disminuye mucho el GABA, enfermedades psiquiátricas ya, y enfermedades ya. Entonces hay que tener mucho cuidado. Normal. La ansiedad crónica se da por falta de GABA, porque hay una ansiedad que puede dar 2, 3 días, pero si ya es una ansiedad crónica, 24 horas del día, los 360 días del año hebreo, pues entonces ya estamos hablando que es una ansiedad crónica. Recuerden, la valeriana produce GABA y hace que se fije el GABA en los receptores GABAérgicos. Las benzodiazepinas de las que yo hablé, y yo también las manejo con mis pacientes, en pocos casos, esas hacen que el GABA se fije. No le digamos a una persona que está tomando ese tipo de medicamentos que eres, no, porque no son drogadictos. No, tienen un problema físico y hay que resolverlo. Ellos no son drogadictos. El GABA calma la hiperactividad de las neuronas. Las neuronas, si están excitadas, por así decirlo, así
las va a llevar a tranquilidad, a lo normal. El GABA controla el impulso o los impulsos eléctricos de las células nerviosas, es lógico, dentro del cerebro. Entonces el tratamiento hay que buscarlo primero de manera natural. Si el GABA si la situación no se resuelve ahí, bueno, entonces sí se pueden utilizar medicamentos de otro tipo. Ahora, recuerden que el dolor crónico produce disminución de GABA. Entonces muchas personas están angustiadas, tienen ansiedad, pero no tanto tengan ansiedad, sino porque tienen un dolor crónico mucho tiempo, y entonces eso hace que disminuya el GABA. Yo creo que tenemos que tener la mano en el corazón y decir, hay que ayudar a estas personas, hay que ayudar. No se puede decir lo que yo decía hace un momento: estás loco, eres un neurótico, eres un tecito ya, échale ganas. No, no depende, es un problema físico. Ahora, personas que van teniendo más años de edad, es decir, el normal, porque todos envejecemos, hace también que disminuya el GABA. Nosotros hacer que el GABA también aumente con complejo B, vitamina B y sobre todo la vitamina B6, vitamina B. Hay muchos productos serios en farmacias que yo receto que tienen complejo B, magnesio. Ahorita vamos a hablar algo del magnesio, aunque ya está un el canal de YouTube Shalom 132, el magnesio, las propiedades del magnesio, etcétera. Entonces, si que ya tenga cierta edad disminuye el GABA, hay ataxia, que son trastornos del movimiento. Precisamente un Parkinson, no es precisamente un Parkinson. El Parkinson apenas llegó al consultorio, y para hacer el diagnóstico si era Parkinson, cosas que se aprenden con los maestros que tuve. Se le da un objeto y el paciente tiene la mano así temblorosa, y en el Parkinson, cuando la va a tomar, la mano toma una posición, o sea, deja de temblar, toma el objeto y vuelve a temblar. Eso es Parkinson. Y una ataxia, es decir, cuando falta GABA, el paciente le decíamos: tome usted por favor esta botella de agua, este lapicero, está temblando y todo el tiempo no deja de temblar, y agarra la botella y sigue temblando. Eso se llama ataxia. En el Parkinson, porque yo sé que luego surgen muchas preguntas, tome la botella a la hora de dirigir la mano, toma la botella y después empieza a hacer así ya. Ataxia, está temblando, tome la botella y todo el tiempo al dirigir la mano hacia la falta de GABA. Qué increíble, ¿no? Ahora, si se hace mal el diagnóstico y se le diagnostica un Parkinson, se va uno por otro lado. Por eso los médicos tenemos que tener mucho cuidado en qué prescribimos, cómo lo prescribimos, qué dosis, hacer bien el diagnóstico. Los médicos nunca dejamos de estudiar, y los médicos tampoco. Tenemos que seguir estudiando Torah todo el tiempo, porque inclusive la medicina es corta, es muy inmensa la medicina, pero es infinita la Torah. Bendito es el abacados. Ahora, si el GABA disminuye, va a haber desasosiego. ¿Qué es el desasosiego? Es una inquietud que no se explica, tipo angustia. La angustia es tener miedo y no se sabe a qué. Y esto puede degenerar en una depresión. Ya hablé sobre los trastornos de los ancianos. Discúlpeme, ahorita se fue el nombre del video. Trastornos de los ancianos. Entonces, los ancianos, los viejitos, las viejitas, normalmente van a caer en depresión si tienen disminución de GABA. Y no es un Alzheimer, es otra cosa, es una depresión. Entonces notan que el viejito todo el tiempo está así, etcétera. Aparte de que puede haber mala circulación y demás. El GABA, cuando una persona ha tenido un accidente cerebrovascular, una embolia, que quedó paralizado el paciente desgraciadamente de medio cuerpo, cuando hay apoplegia, hemiplegia, etcétera,
El GABA es importante aumentarlo, y el GABA actúa muy bien en este tipo de pacientes. El GABA aumenta la memoria, el GABA inhibe el dolor. Si el GABA está bien, entonces el deseo se va, o cuando menos se hace imperceptible. Y todo esto lo podemos obtener por medio de la valeriana. O sea, tú lo puedes obtener por medio de la valeriana, tú que tienes esa ansiedad crónica, y no produce resaca. Porque los pacientes que van haciendo tolerancia a ciertos medicamentos, lo que van haciendo es crear más tolerancia, epilaxia, etcétera, etcétera, y amanecen como si hubiera sido una borrachera. Es decir, van a amanecer todos con resaca, y viene la otra dosis, y viene la otra dosis, y entonces se vuelve en un círculo muy terrible. La valeriana no tiene contraindicaciones, eso quiero decirlo antes de que se me pase. Entonces, la valeriana es tan buena que mejora la presión arterial cardíaca. Y repito, búscalo en farmacias que sean serias y que sean de buenos laboratorios. Y la valeriana no necesita receta, no necesita receta. Ahora, en la ansiedad, en la medicina alópata, Gerso, se han utilizado también los beta-bloqueadores. Entonces muchas personas que pánico escénico, por ejemplo, locutor, o por ejemplo, hay maestros de ceremonias que van a ir 1000 personas y tienen que hacer la presentación, etcétera. Muchos tienen pánico escénico, entonces van al consultorio y me dicen: oiga, yo me dedico a esto, pero cuando estoy frente al micrófono todavía me siento muy nervioso, tengo ganas de salir corriendo, me viene una taquicardia, etcétera, etcétera. Bueno, se le puede dar valeriana, pero se puede utilizar el beta bloqueador, hay que utilizarlo con cuidado. Yo todos los medicamentos no, sino para que consultes a tu médico de confianza y seas bendecido en esto. Entonces, un beta bloqueador calma ese pánico escénico, pasa. Nada más fue una sola dosis que se tomó de un beta bloqueador. Bloqueadores nosotros los utilizamos para problemas de arritmias cardíacas, por ejemplo, pero también actúan muy bien cierto tipo de beta bloqueadores para para el pánico escénico. Entonces, yo quise enfocarme hoy más en lo natural, pero no quiero dejar de pasar todo esto. Ahora, la amígdala es la que se encarga de las emociones y también está involucrada en todo esto de la ansiedad, la angustia, las crisis de pánico. Pero la amígdala igual, la amígdala cerebral funciona, ¿por qué no decirlo?, por medio de GABA. Si está disminuido, todo va a salir mal. Está en lo normal, o si ve un poquito más alto, no pasa nada. Tú también probablemente has oído de la melatonina. Es una hormona producida por la glándula pineal. Cuando habla de para desenmascarar toda esa mente, glándula pineal. Y entonces la melatonina ayuda a regular el sueño, el ciclo del sueño. Hay personas que trabajan mucho de noche, veladores, o son enfermeras, o médicos, o anestesiólogos, o son veladores, manejadores de autobús de pasajeros, etcétera, y trabajan de noche, y después les cambian el turno a la mañana, y es ahí cuando viene el trastorno del ciclo del sueño. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Melatonina. Pero para eso no tiene que haber luz, lo expliqué en el tema del tercer ojo. Entonces, hay una especie de cubreojos muy bien para que el paciente esté a oscuras totalmente. Si es de día, se cierran las cortinas, les decimos a los pacientes, se toman su melatonina. La melatonina se encuentra en farmacias y es de libre venta y no es droga, no causa adicción, no causa ningún problema. Y bueno, para fines prácticos puedes buscar una melatonina de laboratorio serio, y generalmente 3 miligramos es más que suficiente para que tú concilies bien el sueño. Y no se trata de que salgan todos allá y acá
Pero no, hay que ver a tu médico de confianza. Se toma melatonina o se toma valeriana, pero la idea es que tú, que sufres Yahshua Mashiach por amor a las almas, tengas paz en tú, que no pecas, que ya te guardas, tienes una ansiedad. Bueno, pues eso puede ser resuelto. El magnesio ayuda a mantener el equilibrio del sistema nervioso. Y entonces la gente va a estar relajada en su. El magnesio es un agonista del neurotransmisor GABA. ¿Qué es un agonista? El que ayuda a que el GABA se produzca. Es un agonista. Si es un antagonista, quiere decir que se contrapone. Cuando decimos agonista es de que ayuda. Entonces el magnesio es excelente, ya lo ministré en el tema del magnesio, para la ansiedad, para las crisis de pánico, para la angustia. Es excelente el magnesio. Se puede utilizar magnesio solo. Si el paciente tiene demasiada angustia, se puede utilizar valeriana y magnesio, etcétera, etcétera. Ahora, me llegan pacientes que tienen un problema grave con el GABA, y entonces pero yo como médico sí superviso eso. Melatonina, por ejemplo, y no estoy utilizando por otro lado. Ahora, en pocas palabras, si aumenta el GABA, si hay buen GABA, va a evitar la espiral de la ansiedad, porque la ansiedad va a producir tensión muscular, va a haber dolores en todo el cuerpo, el mismo dolor busca más GABA, y etcétera. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Si se duerme poco, está muy acelerada en su trabajo, es cuestión de pensarlo, Entonces la conclusión es esta: la ansiedad no hay que tomarla en poco, porque es muy importante que la persona que tiene una ansiedad crónica tenga una buena vida, tenga relajación. Ahora, en la medicina, y con esto voy a terminar, hay ansiedad no especificada. Es decir, el paciente está ansioso y no sabe por qué, pero nosotros sabemos el por qué: por falta de GABA. Inducida por sustancias. Me llega de ciertas sustancias, de ciertas drogas. Ansiedad, ahí se trata de una manera diferente, pero la valeriana sigue dando buenos resultados, o tengo la melatonina, como ya dije, etcétera. Por ejemplo, la ansiedad debido a alguna enfermedad física, por ejemplo, una enfermedad médica, o sea, una enfermedad que tenga el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene un cáncer, va a tener ansiedad. Pero para eso, los videos en el canal de YouTube Shalom 132 MX sobre el cáncer, porque el cáncer sí es de espíritu. Entonces, una cosa a veces, hay también ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada no especificada es que el paciente está por todo, pero no el GABA. Recuerden eso. Para ustedes esto es algo fuerte, tal vez me refiero porque no son médicos, pero es muy importante conocer de todo esto. Hay estrés agudo, si alguien recibe alguna impresión, estrés postraumático, cuando una persona tuvo un accidente automovilístico, etcétera, se cortó, se desfiguró la cara, etcétera. Hay cosas muy feas, en la medicina se ven cosas muy desagradables. Entonces hay que tratar a estas personas porque van a tener una ansiedad, porque en un estrés postraumático, o sea, en un accidente, la pérdida de un familiar, etcétera, hace que el GABA se vaya para abajo y la persona se puede volver ansiosa. Hay fobia social. Las fobias también son importantes. Algún día tocaré el tema de las fobias. Aparte, la fobia específica, por ejemplo, la agorafobia. Es decir, la agorafobia, no agarofobia, sino agorafobia, es el miedo a estar en lugares descubiertos o con mucha gente, donde hay multitudes. La persona tiene ese problema, va a generar ansiedad.
Entonces vean cómo la ansiedad no es chílame otra, como aquí en México, no es decir, estás loco, tómate un tecito, eres un neurótico, ya deja de hacerte el payaso. No, no. El problema es que tiene el problema es que tiene un trastorno del GABA y eso hay que corregirlo. Y muchas veces se ha satanizado todo. No hay que satanizar todo. Cuando la ansiedad lleva un aspecto espiritual, entonces los hermanos que tienen el bautismo, el Tevilá del Ruach HaKodesh, tú le has conocido como Espíritu Santo por medio de los dones del Ruach HaKodesh, es cuando ya uno actúa para que poder determinar si es una ansiedad demoníaca. Bueno, pues eso hay que hacer liberación, pero yo empecé hablando que sea una persona Kadosh, que se guarda, que ora, que lee salmos, que guarda sus ojos, etcétera, etcétera, y a pesar de eso tiene ansiedad. El problema es GABA. Ahora, la conclusión de las conclusiones. De la ansiedad, el 80% de la ansiedad es por falta de GABA y el 20% es demoníaco, lógico, entre la multitud de personas que habitamos este planeta o que habitan este planeta. Espero que les haya sido de utilidad. Busca a tu médico de confianza. No vayas a salir a la farmacia a comprarte un beta bloqueador o una benzodiazepina, es delicado, etcétera. Yo quise dar generalidades y yo espero que este tema haya sido de bendición y así va a ser para mucha gente. Que el Eterno les bendiga, les guarde y les deseo paz y bendición. Una buena vida, tenga relajación. Ahora, en la medicina, y con esto voy a terminar, hay ansiedad no especificada. Es decir, el paciente está ansioso y no sabe por qué, pero nosotros sabemos el por qué, por falta de GABA. La ansiedad inducida por sustancias. Me llegan personas que abusan de ciertas sustancias, de ciertas drogas, y entonces tienen ansiedad. Ahí se trata de una manera diferente, pero la valeriana sigue dando buenos resultados, o tengo que utilizar el magnesio, la melatonina, como ya dije, etcétera. Hay, por ejemplo, la ansiedad debido a alguna enfermedad física, por ejemplo, una enfermedad médica, perdón. O sea, una enfermedad que tenga el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene un cáncer, va a tener ansiedad. Pero para eso están los audios y los videos en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx sobre el cáncer, porque el cáncer sí es espiritual. Entonces, una cosa a veces lleva a la otra. Hay también ansiedad generalizada. Entonces, la ansiedad generalizada no especificada es que el paciente está ansioso por todo y el GABA. Recuerden eso. Para ustedes esto es algo fuerte, tal vez me refiero porque no son médicos, pero es muy importante conocer de todo. Si alguien recibe alguna impresión, estrés postraumático, cuando una persona tuvo un accidente auto, etcétera, se cortó, se desfiguró la cara, feas, en la medicina se ven cosas muy desagradables. Entonces hay que tratar a estas personas que van a tener una ansiedad, porque en un estrés postraumático, o sea, en un accidente, la pérdida de un familiar, etcétera, hace que el GABA se vaya para abajo y la persona se puede volver. Hay fobia social. Las fobias también son importantes. Si algún día tocaré el tema de las fobias. Aparte, la fobia específica, por ejemplo, la agorafobia. Es decir, la agorafobia, no agarofobia, sino agorafobia, es el miedo a estar en lugares descubiertos o con mucha gente, donde hay multitudes. La persona tiene ese problema, va a generar ansiedad. Entonces vean cómo la ansiedad no es enchilame aquí en México, no es decir, estás loco, tómate un tecito, eres un neurótico, ya deja de hacerte el payaso. No, el problema es que tiene un trastorno del GABA y eso hay que corregirlo. Y muchas veces se ha satanizado todo. No hay que satanizar todo. Cuando la ansiedad lleva un... Entonces los hermanos que tienen el bautismo, el Tevilá del Ruach HaKodesh, tú le has conocido como Espíritu Santo, por medio de los dones del Ruach HaKodesh, es cuando ya uno actúa para que poder determinar si es una ansiedad demoníaca
Bueno, pues eso hay que hacer liberación. Pero yo empecé hablando que sea una persona K2, que se guarda, que ora, que lee salmos, que guarda sus ojos, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso tiene ansiedad. El problema es GABA. Ahora, la conclusión de las conclusiones. De la ansiedad, el 80% de la ansiedad es por falta de GABA y el 20% es demoníaco, lógico, entre la multitud de personas que habitamos este planeta o que habitan este planeta. Espero que haya sido de utilidad. Busca a tu médico de confianza. No vayas a salir a la farmacia a comprarte un beta bloqueador o una benzodiazepina, es delicado, etcétera. Yo quise dar generalidad. Que el tema haya sido de bendición y así va a ser para mucha gente. Que el Eterno les bendiga, les guarde y les deseo paz y bendición. Shalom, Leitraot.